Agradezco la invitación a la presentación del libro Zacatecas, una esperanza, el camino a la transformación en busca del bienestar, de David Monreal, publicado por Miguel Ángel Porrúa en diciembre de 2020. Con esta editorial he tenido el privilegio de coordinar 3 colecciones editoriales, América Latina y el Nuevo Orden Mundial, Desarrollo y Migración y Estudios Críticos del Desarrollo. Quisiera hacer 3 consideraciones previas que dan cuenta del mirador, del prisma analítico desde el que haré mi comentario. En primer lugar, hace casi 4 décadas, en 1982, fui invitado a la UAS como integrante del grupo fundador del primer posgrado que se creó en la institución. Desde entonces he sido un asiduo estudioso de la realidad zacatecana y desde esta fascinante y desafiante realidad he podido forjar una mirada crítica que me permitió y me sigue permitiendo profundizar en torno a 2 temas centrales para comprender no solo la realidad zacatecana, sino la mexicana, así como la dinámica del capitalismo contemporáneo, la migración internacional y el desarrollo desigual. En segundo lugar, mi compromiso académico ha estado vinculado siempre con los sectores populares y con la transformación social. No creo en la academia enclaustrada en una suerte de torre de marfil. El conocimiento no es neutro y solo encuentra su verdadero significado, su trascendencia y contenido ético más profundo en la mancuerna teoría práctica o teoría praxis. Y en tercer lugar, estoy convencido de que la universidad pública puede y debe desempeñar un papel estratégico en contextos periféricos, un papel, una función diferente a la que le corresponde desempeñar en el contexto de países altamente desarrollados. Me refiero a la función de fungir como agente autónomo de desarrollo y transformación social. Estamos trabajando colectivamente para que la UAS cumpla precisamente esa función y eventualmente se convierta en un referente de transformación de la universidad pública en México, desempeñando un papel proactivo en relación con su entorno, fincado en el pensamiento crítico, la inter y transdisciplinariedad y el compromiso social y ambiental. El libro Zacatecas, una esperanza está organizado en 3 capítulos. El primero se titula Antecedentes y Diagnóstico, ¿qué pasa en Zacatecas? Y se aboca a una descripción del contexto en 3 niveles, internacional, nacional y local. El segundo capítulo, denominado Estrategias Transversales de Innovación Económica, acciones que deberíamos emprender, se subdivide en 9 apartados que a su vez refieren a 9 estrategias estrechamente vinculadas entre sí. Desarrollo de cadenas de valor y proveeduría, fortalecimiento del mercado interno y mercado exterior, impulso a mujeres emprendedoras e industriales, mejora regulatoria y gobierno digital, economía social e inclusiva, programas de emprendimiento vinculados al sector productivo y vocaciones regionales, fortalecimiento de la banca de desarrollo estatal, apoyo a los migrantes, inversión de remesas en proyectos productivos y economía del conocimiento, ciencia, tecnología, innovación e inteligencia económica. El tercer capítulo hace referencia a las áreas estratégicas de desarrollo económico. Tiene como subtítulo Cómo orientar efectivamente nuestros esfuerzos. En él se analizan 4 áreas: minería, sector alimentario, industrialización y comercio, servicios y turismo. En su conjunto, el libro aporta abundante información actualizada sobre cada uno de los temas planteados con una visión de conjunto transversal. Sobre estos temas y las estrategias que se proponen, el autor nos advierte con sencillez: no es un proyecto cerrado, por el contrario, las ideas y soluciones aquí presentadas están abiertas al diálogo y al debate públicos. Mi comentario se centrará en 3 ideas centrales que rescato del libro y sobre las que
Tomándole la palabra al autor, haré también algunos comentarios crítico-constructivos con el ánimo y la convicción de contribuir desde nuestras diferentes trincheras al objetivo de transformar a Zacatecas con innovación. Como se advierte en el libro, Zacatecas ha desempeñado históricamente un papel protagónico, aunque profundamente subordinado a las dinámicas de desarrollo desigual que imperan en el país. En el periodo novohispano, fungió como un enclave organizado para el saqueo de metales preciosos. Ese papel, con ligeras variantes, ha perdurado hasta nuestros días. La modernización minera que tuvo lugar en el periodo independiente propició una desarticulación de las actividades productivas heredadas de la colonia, lo que desencadenó una expulsión masiva de población y una creciente e impresionante sangría poblacional. Esta desarticulación y sangría demográfica son rasgos que persisten hasta la actualidad. A partir de entonces, con un pequeño punto de inflexión en el periodo post-revolucionario, Zacatecas se convirtió en un territorio de expulsión y reserva de fuerza de trabajo para el capitalismo nacional e internacional. En efecto, tras la batalla de Zacatecas, episodio que marca el triunfo de la Revolución Mexicana, en la entidad se lleva a cabo el primer reparto agrario del país bajo la figura del fraccionamiento agrario. Dicho reparto, impulsado por el general Enrique Estrada, sienta las bases para el arraigo parcial de la población y la configuración de una economía de subsistencia sustentada en el binomio producción campesina, producción de fuerza de trabajo migrante. Se crea así un polo de subsistencia que opera como pilar de la endeble economía estatal frente al impacto excluyente y depredador del extractivismo minero. Bajo este peculiar engranaje, la entidad fue compelida a cumplir una triple función para el capitalismo mexicano y estadounidense. Proveedora de minerales, surtidora y reproductora de fuerza de trabajo barata y flexible, y suministradora de alimentos básicos. Este triple papel implicó sacrificar el desarrollo estatal en aras de favorecer el proceso de industrialización del país en la etapa de sustitución de importaciones y profundizar con ello las dinámicas de desarrollo desigual a las que desde la época colonial la entidad ha estado sometida, subyugada. La marea neoliberal en la que se ve envuelto el país de 1982 a la fecha y que el gobierno de la 4T busca erradicar, repercute con especial saña en Zacatecas. El frágil equilibrio que hasta entonces había exhibido la economía estatal acaba fracturándose. Los golpes asestados a la economía campesina por las políticas neoliberales hacia el campo mexicano y el despojo propiciado por los megaproyectos mineros dieron lugar a un cambio en el patrón migratorio. De la migración temporal se pasó a la migración definitiva y al despoblamiento. Esta situación se ha visto agravada por el retorno forzado de migrantes, el ensanchamiento de la informalidad y la cancelación de una perspectiva de futuro, especialmente para los jóvenes zacatecanos. A estas y otras violencias sistémicas se agregan en fechas recientes las del crimen organizado, que encontró campo fértil para anidarse en la entidad. Todo esto ha convertido a Zacatecas en un territorio atrapado en un círculo vicioso perverso de saqueo, expulsión y violencia. En el capítulo 1 se hace referencia al contexto internacional y nacional, que abarca incluso el tema de la pandemia y sus repercusiones, donde lo más sobresaliente que se destaca son los estragos y desafíos de la globalización con apellido, la globalización neoliberal. Como referente de los desafíos que plantea esta forma de globalización, se alude a la Agenda 2030 de Desarrollo de las Naciones Unidas. Enmarcada en este contexto se ubica como aspecto central del capítulo la compleja problemática de índole estructural por la que atraviesa Zacatecas, pasando revista a los principales indicadores económicos y de bienestar de la entidad. En todos los casos, Zacatecas se ubica muy por debajo de la media nacional,
Lugar 29 en la aportación al PIB, con 0.89% del PIB nacional. Lugar 22 en el índice de progreso social. Lugar 24 en pobreza. Lugar 25 en deuda pública, 3.9% del PIB. Lugar 29 en el índice de competitividad. Lugar 22 en el índice de progreso social. Penúltimo lugar en preservación del medio ambiente. Promedio de escolaridad de 8.9 años frente a una media nacional de 9.4 años. Lugar 26 en el índice nacional de ciencia, tecnología e innovación. Todo esto coronado con el mayor índice absoluto de intensidad migratoria. Recuerdo que hacia finales de la década de 1980 elaboramos un libro sobre Zacatecas para la colección de entidades federativas del CEICH de la UNAM, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, colección que en ese entonces coordinaba el doctor Pablo González Casanova. Este libro se presentó en 1991 en la UNAM y a la reseña que se hizo de esa presentación en la Gaceta de la UNAM se le tituló precisamente Zacatecas, subdesarrollo dentro del subdesarrollo. Esos y otros indicadores dan cuenta del círculo vicioso perverso en el que se encuentra atrapada la entidad, así como de la imperiosa necesidad de trascenderlo, de cambiar su derrotero, de apuntalar una nueva ruta de desarrollo estatal capaz de transformar ese círculo vicioso perverso precisamente en un círculo virtuoso. Este es el primer punto que quería destacar del libro y que se nutre de un diagnóstico multidimensional de algunas de las principales actividades de la entidad. Para enfrentar esta problemática se plantea, y este es el segundo punto al que quiero referirme, necesidad de un nuevo modelo de desarrollo basado en la innovación y la responsabilidad social. Y cito textualmente un importante del libro. La innovación es un concepto que ha cobrado relevancia en las últimas 2 décadas, por ser una herramienta probada que acelera el crecimiento del sector productivo y por ende el desarrollo social. En términos generales se refiere a una manera creativa de utilizar nuestros conocimientos, recursos y herramientas para encontrar soluciones efectivas en todos los ámbitos, buscar vías alternativas y un cambio de perspectiva que nos ayude a alcanzar las metas trazadas, modificar los factores que obstaculizan el desarrollo y la introducción de novedades benéficas en los procesos sociales y económicos. Aquí termina la cita. En reiteradas ocasiones se hace referencia a la industria 4.0 y consecuentemente a la importancia de aprovechar los avances de la tercera y cuarta revolución industrial para fortalecer las actividades tradicionales de la entidad y crear nuevas. Se alude, por ejemplo, al modelo de innovación denominado de la cuádruple hélice, como lo bautiza el nuevo CONACYT. Es decir, agregar a la tríada universidad, industria, gobierno, sociedad y ambiente. Sin hacer apología de la modernidad capitalista, me parece que esta perspectiva perfila un elemento novedoso como visión estratégica para cambiar el derrotero de la entidad. Sobre todo si se profundiza en las posibilidades de crear una base endógena de desarrollo que ponga el acento en las necesidades sociales y la armonía con la naturaleza, y desde donde se generen nuevos encadenamientos productivos. Intentando tejer fino en torno a esta cuestión, me parece importante como crítica constructiva desechar el modelo maquilador de industrialización que se ha implementado en el país, impulsado a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora por el TEMEC. Este modelo, lejos de generar encadenamientos productivos, tiende a engendrar desarticulación interna. Los programas de ajuste estructural impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fincados en la triada apertura,
desregulación y privatización desmantelaron, destruyeron y desarticularon el aparato productivo del país para rearticularlo de manera subordinada y dependiente al mercado internacional. Me quisiera referir ahora rápidamente a dos temas que parten precisamente de la innovación como pilar de una estrategia de desarrollo y transformación social para la entidad. En primer lugar, migración inversa, migración de talento. Se trataría de ir mucho más allá de la inversión productiva de las remesas, propuesta del Banco Mundial, uno de los arquitectos, como he venido señalando, de la globalización neoliberal, y aprovechar el potencial del talento mexicano que reside en el exterior. Un estudio para el CONACYT que concluimos recientemente revela que hay al menos 1.6 millones de profesionistas mexicanos en el exterior, que equivalen, por cierto, a la población de Zacatecas, y que existe más capacidad científica mexicana en el exterior que en el país. Por ejemplo, por el número de doctores ubicados en áreas estratégicas para la innovación, hay en el exterior y solamente en Estados Unidos más doctores que todos los que conforman el Sistema Nacional de Investigadores en México. Hemos vislumbrado en esta perspectiva con el nuevo CONACYT la posibilidad de impulsar en Zacatecas, y esto creo que es importante retomarlo, un programa piloto de vinculación con el segmento altamente calificado de la diáspora mexicana. El segundo tema que me parece importante es minería inversa y sustentable. La minería es una actividad extractiva que ha implicado para Zacatecas saqueo y destrucción. El impuesto minero es un tema importante que no puede ni debe abandonarse. Sobre todo, creo que es imprescindible pugnar porque este impuesto llegue a la entidad. Sin embargo, al hacer referencia a la gran minería, es importante tomar en consideración dos temas relacionados con innovación mexicana que nos fueron planteados por el doctor Alfredo Márquez Lucero, director de la subsede regional en Durango del Centro de Investigación en Materiales Avanzados del CONACYT. El tema es el beneficio de los minerales, que es precisamente la actividad más contaminante y consumidora de agua. La gran minería en Zacatecas es fundamentalmente a cielo abierto y el beneficio se realiza con tecnología del siglo XIX, es decir, sistemas de flotación. Esto, además de ser altamente contaminante y consumir mucha agua, se estima que la gran minería consume la misma cantidad de agua que toda la población de Zacatecas. Todo esto puede ser cambiado con tecnología de frontera desarrollada en México, sustentada en nanotecnología. El rescate de Jales es otro tema trascendente con el que tenemos alta tecnología que pudiera ser aprovechada en beneficio de Zacatecas. Es importante fortalecer las actividades productivas de la entidad con una nueva visión y sobre todo crear nuevas avenidas para el desarrollo de Zacatecas. El tercer tema del libro que quisiera destacar para terminar la presentación es el énfasis que hace el autor en la economía social e inclusiva, a la que dedica un importante apartado del libro y aparece como un tema transversal a lo largo de toda la obra. La mayoría de la población zacatecana se ubica en este sector. El binomio, producción campesina, producción de fuerza de trabajo migrante, configura el polo gravitacional más importante de la economía de Zacatecas, como lo decía al principio, su polo de subsistencia. Esto se puede medir económicamente a través, por ejemplo, de las remesas y la agricultura y el peso que tienen económico, pero sobre todo en términos poblacionales. Ahí se encuentra, digamos, el grueso de la población. El desafío en este caso es dar pasos importantes, sentar cimientos para transitar hacia otra economía, es decir, hacia nuevas formas de producir, consumir y de relacionarse con un propósito que no sea la ganancia por la ganancia, sino el buen vivir, el bienestar social.
No se trata de una economía de los pobres, esto me parece muy importante subrayarlo, sino de un esfuerzo colectivo y complejo que demanda de toda nuestra creatividad y el aprovechamiento del enorme potencial que representa el conocimiento social acumulado, la innovación con orientación social y en armonía con la naturaleza. Se trata, por consiguiente, de una empresa que interpela al conocimiento como bien común, con una visión emancipadora, capaz de trascender al neoliberalismo y más allá. Esta muy otra economía abarca un amplio abanico de campos: alimentos y alimentación sana, reciclaje y mejoramiento de maquinaria y equipo, minería inversa, informática, software libre, salud, ventiladores, vacunas, etc. Frente al modelo neoliberal hegemonizado por el gran capital corporativo y que ha desmantelado y desarticulado el aparato productivo de nuestro país y de la entidad, a lo que se aspira es a construir nuevos eslabonamientos productivos, comerciales y de servicios que posibiliten reconstruir el aparato productivo con una orientación social y en armonía con la naturaleza. En esta perspectiva, como también se plantea en el libro, el papel del Estado como garante del bien común resulta fundamental. Así, por ejemplo, a través de las compras de gobierno es posible impulsar nuevos emprendimientos sociales, cooperativas, etc., pero también mediante políticas de redistribución de la riqueza y de fortalecimiento de las universidades y centros de investigación públicos. Termino señalando que el libro contiene elementos valiosos para reflexionar crítica y constructivamente acerca de la necesidad de transformar a Zacatecas con innovación, vislumbrar nuevas avenidas para el desarrollo y la transformación social. Se trata, como el mismo autor lo señala, de un planteamiento inicial que puede y debe ser enriquecido con el concurso de la sociedad zacatecana y de la academia crítica. Y ahora que vivimos en tiempos disruptivos, en tiempos de pandemia, el gran desafío que se nos plantea y que en muchos sentidos nos interpela es retornar a una nueva normalidad transformadora, insisto, capaz de romper el círculo vicioso perverso en el que ha estado históricamente atrapada la entidad. No hay que perder de vista que las crisis son también oportunidades de cambio. Muchas gracias.